Bien, buenas tardes, bienvenidos a Punto de Inflexión EC. Esta tarde, valga la redundancia, tenemos una muy importante entrevista con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, quien es jurisconsulto y catedrático. Justamente el día de hoy vamos a tratar unos temas muy importantes. Queremos agradecer a todas las personas que a través de este medio digital Punto de Inflexión EC nos ven en el Ecuador y el mundo entero. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, buenas tardes, bienvenido a Punto de Inflexión EC. Como siempre, don Carlos, muy reconocido con su gesto, su generosidad y gracias por la posibilidad de poder conversar, como yo digo, un punto de inflexión en la vida, en este caso mía, que se ha desarrollado en el ámbito de la docencia, de las publicaciones, de mi participación en eventos internacionales y nacionales, y además he podido compartir toda esa experiencia de vida con mi experiencia propia de familia. Así que gracias nuevamente por esa posibilidad. En nuestro medio, hoy estaremos viendo pues las reflexiones de un penalista y criminólogo como es el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Y es más, o sea, lo que queremos tratar es la vida Alfonso Zambrano Pasquel más humano. Lo hemos conocido pues en debates y todo lo demás acá, pero hoy tenemos la gran oportunidad que nos ha brindado el doctor Alfonso Zambrano Pasquel en conocer un poco más de su vida personal. Y vamos a iniciar esta entrevista, doctor, indicándonos usted y contándonos primero cuál es su experiencia como docente. Bueno, en la vida muchos tenemos que agradecer la posibilidad de conocer a personas muy importantes que dejan una impronta imborrable. En mi caso en particular, yo había estudiado en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, pero en 1978, a diciembre de ese año 78, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, ese enciclopédico del derecho penal ecuatoriano, que además era un gran procesalista, era un gran criminólogo, fue un gran político, además que fue presidente de Asamblea y vicepresidente de la República, él tuvo la bondad de invitarme para que lo acompañe en el ejercicio de la docencia que él tenía en la Universidad Católica. Y un hecho anecdótico, yo nunca tuve el privilegio de ser alumno del doctor Zavala formalmente en clases, pero me convertí en un alumno en el aprendizaje de la cátedra, y recuerdo con mucho cariño y gratitud al mismo tiempo al doctor Zavala. Él me decía que un buen penalista tendría que ser un buen criminólogo, y él me decía que estaba vocacionado a manejar todo el área. Por eso es que cuando voy con él a la Universidad Católica, sin tener el precedente de haber sido su alumno, pero él me conocía por unos trabajos míos publicados, pequeños, unos opúsculos, lo cual significa que el doctor Zavala era un académico que leía muchísimo. Y había visto unos trabajos míos y me dijo que sí, tenía yo una buena idea sobre lo que era la teoría del tipo penal, pero me faltaba estudiar los elementos subjetivos del tipo. La verdad es que yo me quedé pensando en lo que el doctor me decía. Y yo voy formalmente ya a la Universidad Católica desde 1979 a dar derecho penal. Como yo digo, llevado en la mano académica el doctor Zavala. Me mantengo en la Universidad Católica 40 años, hasta 1900, hasta el año 2019 en que me acojo al retiro, jubilándome como profesor en el área de la docencia en la carrera de grado y me quedo para la actividad de posgrado. Pero a lo largo de esos años me pude vincular primero con el doctor Zavala y luego yo tengo una gratitud enorme porque la Universidad Central de Quito hacía encuentros anuales, convocatorias para distintos profesores en el Ecuador. Yo comencé a ir a la Universidad Central, hice amistad con Efraín Torres Chávez, quien incluso la primera edición del Manual de Derecho Penal de cada doctor Zavala, de casi 400 páginas, Efraín Torres Chávez dispensó el honor de hacer el prólogo. Y con el profesor Efraín yo pude estar en universidades colombianas, en el externado. Conocí a juristas como el maestro Reyes, a Jaime Bernal Cuellar, a Alfonso Pérez Pinzón, llevado también de la mano con el doctor Torres Chávez en la Universidad Central. Él era un hombre no solo ecuánime, muy generoso. Él me invitó a todos los eventos que había en Quito y yo concurría. Entonces allí empieza la gran siembra, además de la docencia,
en el cúmulo de amigos que se van conociendo, porque yo conozco en Quito a Luis Rodríguez Manzanera, criminólogo mexicano, a Lolita Nillar de Castro, criminóloga venezolana, conozco a juristas notables como Arturo Donoso Castellón de la Pontificia Universidad Católica, con quien hicimos una amistad que hasta hoy se mantiene. Yo le digo a Arturito con mucho cariño, y fue el cónclave en Quito, más que en Guayaquil, para ir conociendo una gran cantidad de docentes extranjeros. El maestro don Eduardo Novoa Monreal también llegó a Quito. Conocí a Luke Hullman, yo diría el padre del abolicionismo. Luego sí, ya a Alessandro Barata lo conozco, pero por otros eventos, luego lo comentaremos en el ámbito internacional, pero fue impresionante la posibilidad de haberme vinculado a la docencia en la Universidad Católica, y al mismo tiempo empiezo a tener participación activa en eventos nacionales y más que todo en eventos internacionales. Y de la mano estaba la docencia, estaba ya la participación en eventos internacionales, empiezan a darse las publicaciones de mis primeros libros, y además el ambiente en el que yo me dedicaba a tiempo completo, como hasta ahora, cuando yo soy convocado. Yo digo, el abogado que ejerce puede ser un abogado de consulta, de asesoría, y a veces se convoca al abogado también para que litigue. Entonces, yo empiezo también a vincularme ya de lleno, porque eso he vivido toda la vida, al ejercicio también de la litigación en el ámbito exclusivamente penal. Entonces, un poco ahí está, yo diría, si usted quiere armar cuatro patas, está la de la docencia, ya los primeros eventos internacionales, están las publicaciones, y empiezo a litigar desde muy joven. Entonces, podía compensar yo a veces con amigos españoles como Luis Gracia Martín. Yo le decía a los que hemos litigado toda la vida, decía a mi abuela, mis abuelas venían del campo, nadie sabe el mal de la olla sino la cuchara, dicen las abuelas. Entonces yo le decía, los que somos litigantes hemos tenido ese privilegio de mirar el escenario de cerca. Incluso yo he podido conciliar en mi vida también la labor de consultor en procesos de legislación. Incluso trabajé con el profesor Zaffaroni y con don Manuel de Rivacova en la estructuración del Código Penal para Ecuador. Claro, porque los que somos docentes, además de académicos, tenemos la experiencia del litigio, cómo se marca la cancha. Y eso también dio la posibilidad de haber contribuido con un proyecto de Código Penal de mi autoría de 1995. Y le voy a decir, mire, como anécdota, en ese código que estaba previsto, que ahora lo he vuelto a remarcar incluso con usted a propósito del tema carcelario, que los enfermos en fase terminal, el juez de garantías penales, con el dictamen de dos médicos de la Procuraduría del Departamento de Medicina Legal, que digan que esa persona está en fase terminal, si es un proceso en marcha, declara extinguida la acción penal. Y si está cumpliendo condena, declara extinguida la pena. ¿Y qué haga? Le permita que con dignidad se vaya a morir a la casa y ya no a la cárcel. Eso lo propuse en 1995 porque era la experiencia de quien ha estado litigando toda la vida. Y tuve la posibilidad con el profesor Edmundo Durán Díaz, también mi amigo, y Walter Guerrero de Banco. Walter fue presidente de la Corte Suprema de Quito, Edmundo Durán, gran fiscal general, ambos profesores de Derecho Procesal Penal. Y como yo digo coloquialmente, el que menos sabía de Derecho y de Derecho Procesal era Alfonso Zambrano. Pero los tres hicimos el anteproyecto del Código de Procedimiento Penal, que fue el documento que sirvió para el Código de Procedimiento Penal del año 2000, el primer modelo acusatorio en Ecuador, del cual se lo mejora, yo admito, el 2009, 2010 y el 2014, el Código Orgánico Integral Penal, el tercer libro, que se dedica al procedimiento penal. Y fíjese que yo tuve también el privilegio, así como he tenido el privilegio de conocer a Raúl Zaffaroni, a quien yo le digo que es como un hermano mayor, a quien yo quiero muchísimo, 30 años de amistad. Tuve la suerte en esos eventos, cuando estuve trabajando para la Nueva Naciones Unidas, tuve la posibilidad de conocerlo al profesor Julio Bernardo José Mayer. Julio B.J. Mayer, que también como Raúl había estudiado en Alemania, para mí el más importante procesalista
de esta parte del mundo hispanoparlante. No, a los españoles los respeto y los considero muchísimo. Yo digo, de esta parte del mundo hispanoparlante, era Julio Mayer, era porque falleció en 2020, el más importante procesalista. Y yo, gracias a Dios, tuve la suerte, el privilegio de también hacer una amistad muy fluida con Julio Mayer. Entonces, todo este background de amigos, académicos, de conferencias y de eventos, en lo personal yo le fui sacando el provecho positivo, que era la experiencia ajena, que incluso me permitió incursionar en Ecuador. No sé si con éxito o no, pero también en los procesos de legislación. Por eso es que ahora, cuando he hecho propuestas que usted las conoce, muy claras, concretas y precisas, por ejemplo, sobre el tema carcelario. Y me dijo un amigo del amigo que el presidente, las propuestas que tiene, me las envía, le digo, aquí está. Hasta ahora, nada. Pero, mire, yo de esa parte, yo en realidad no me siento afectado. Yo pienso que he contribuido con lo que puedo hacer. Cuando a mí me han convocado para los procesos de legislación, lo hago con el mayor agrado. Así que un poco una breve sinopsis de lo que ha sido mi presencia en la docencia universitaria, cómo llego a la docencia, y al mismo tiempo la docencia me va abriendo el espacio para los congresos, para las publicaciones de libros, y yo seguía hasta ahora como abogado litigante muy activo. Así, don Carlos. Continuando con esto, doctor, y es bastante interesante ir conociendo estas particularidades del doctor Alfonso Zambrano Pasquel. En publicaciones en el Ecuador y el extranjero, ¿cuál ha sido su historia, doctor? Mire, en realidad yo he llegado a una cantidad muy importante de libros. En este año se han publicado 6 libros, uno sobre reflexiones sobre casos sobornos, 2 tomos de derecho penal, fundamento de derecho penal y teoría del delito, que para mí es mi obra más importante. Yo digo que es mi hijo mayor, son 994 páginas, mucho volumen, es mi fundamento de derecho penal. Muchos juristas en el extranjero me dicen que es un tratado, porque el concepto de tratado no es que son 5 o 10 volúmenes, no. Es un tratado por la profundidad con la que se trata un tema. Yo en realidad, uno va aprendiendo también, le dije, pero es un solo libro, sí, pero como la profundidad hace que sea un tratado al fondo. Ah, allí me ganan, le digo. Entonces, y he podido publicar hasta hoy digo, 55 libros, porque con la corporación en 2021, Corporación de Estudios y Publicaciones de Quito, se publica temas de derecho constitucional. Hoy está saliendo con la Corporación de Quito un libro sobre criminología crítica, derecho penal crítico, política criminal y un tema interesante que es el tema de las drogas. ¿Ya? Un debate que no termina. Además, yo he estado 40 años dando conferencias y publicando sobre el tema de las drogas, cuál será la mejor respuesta. Simplemente lo digo en ti, creo que la única salida debiera ser la legalización. ¿Por qué no es posible? Porque el 80% se lava en la banca del primer mundo. Es un problema que podría quebrar la economía mundial. ¿Cuánto mueven las drogas ilegales? Más de 500.000 millones de dólares por año en la segunda economía mundial subterránea. Después el tráfico de armas que mueve alrededor de 800.000 millones de dólares por año. Pero es un tema muy sensible porque responde a nuestra realidad. Hoy se habla ya de 180 toneladas en este año, don Carlos, que es entre el gobernador del Guayas se sentía solazado, la cantidad de drogas. Yo le puse un pequeño mensajito en el tweet. Le digo, debía estar más preocupado, señor gobernador, porque eso es el 10 o el 15% de la droga que se fue. Y Ecuador sigue siendo el principal exportador de cocaína en América Latina. Es como le dice la BBC de Londres, es la autopista de la cocaína, le dicen a Ecuador en Europa. Es impresionante. Somos el primer exportador y eso trae aparejado un nivel de violencia altísimo porque la cantidad de droga que se ha caído cuesta más o menos 7.000 millones de dólares, la que se ha caído este año en Ecuador, porque 25 millones cuesta en Estados Unidos y 60 millones cuesta en Europa. Entonces, la factura, el nivel de violencia, el nivel de sicariato, son más de 900 muertos los que hay en lo que va del año en Guayaquil, en San Borondón y Durán. Es impresionante. Guayaquil es la ciudad con mucha pena más violenta que tiene el Ecuador. Entonces, sobre esto también está saliendo este libro con la corporación y otro más con Murillo Editores, que es el 5.º tomo de una saga que se llama Nueva Práctica de Alegatos Penales.
En realidad, y es el punto, porque a veces me olvido, sin querer, de reconocer con gratitud también a los editores. Pues el otro día alguien me dijo, ¿a qué hora duerme, maestro? No, le digo, sí descanso. Y descanso tranquilo y descanso bien. Pero si no hubiera editores que quieran invertir su tiempo y su dinero en publicaciones, sería muy complicado. En los primeros tiempos nadie quería publicarme nada. Conseguí las primeras publicaciones con Offset Grava de Guayaquil, gracias a que había sido el abogado, un alumno mío en la universidad. Y cuando me vio el papá de él, que era un hombre que tenía una gran imprenta, se dio cuenta que mi recurso era 1983, era muy limitado. Y entonces me dijo, y él ganaba mucho haciendo libros para el Ministerio de Educación. Me dice, doctor, yo voy a pedir que le cobren esto como básico. Yo le dije, está bien, me daría tiempo para poderle pagar. Me dijo, no se preocupe, publicamos el libro y usted me va pagando poco a poco. Y entonces con Offset Grava pude publicar 3 libros del manual, del cual el manual se convirtió casi en un libro clásico, dice Raúl Zaffaroni. Cuando sale el manual, yo lo tenía represado 5 años. Y Raúl me dice, es que tiene que salir. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás revisando? Sí. Imposible. Me dice, a ver, ¿cuántos años lo tienes revisando? Le digo, 4 años. ¿Cuántos libros has publicado estos 4 años? 5, le digo. Es difícil que uno se pueda corregir. Alguna vez Raúl Zaffaroni, aquí en Guayaquil, esta es la biblioteca aquí en la casa, la biblioteca en la oficina, que es casi el doble que esta. Yo tenía el tratado de Derecho Penal de Raúl en 5 tomos. Sólida presentación. Sí, está en cuero el libro, empastado. Y yo saqué un libro y le digo, Raúl, mira lo que tengo aquí, se puso sonrojado. Y yo le digo, ¿y por qué te pones sonrojado? Porque me dijo, hay cosas que yo no volvería a escribir, hay cosas que no volvería a decir. Tanto que me olvidé decirle que me pongo un copete como todos los uruguayos me lo dedique, aunque yo lo había comprado. Y Raúl me dijo, mira, este es un clásico en la historia del pensamiento penal, no solo ecuatoriano que conozco bien, sino latinoamericano. Entonces, ese manual, que vendría a ser ese libro gigante, del de 994 páginas con los fundamentos, pues se ha publicado en Guayaquil, se publicó primero con Offset Grava, después se publica con Edino una edición también. Reconozco a Ramiro Cepeda Alvarado Edino, fue muy generoso ayudándome en publicaciones. Con la Corporación de Quito se publican 2 ediciones, son 4, luego el estudio introductorio que es 3 tomos, hay un tomo dedicado a teoría del delito, 5. El editorial Contexto de Argentina me publica teoría del delito y código orgánico integral penal, son 6. ARA de Perú publica Derecho Penal parte general. Ibáñez de Colombia me ha publicado hace un año Fundamento de Derecho Penal y Teoría del Delito, y ahora me está publicando ARA también otro libro más. Son como 9 ediciones referidas a Teoría del Delito, por eso creo que es mi libro central, pero para no olvidarme, aunque estaba al final previsto hablar, sí tengo una tarea pendiente para mí, que será publicar, ojalá en la misma dimensión e importancia que tiene para mí el derecho penal, un trabajo de derecho procesal penal, que debe ser un libro muy voluminoso, porque yo tengo 3 o 4 trabajos sobre derecho procesal penal, pero el derecho procesal penal probablemente, no sé, ojalá que me lleve 700, 800 páginas, que será mi obra más importante en el ámbito del derecho procesal penal. Porque ya en el ámbito de la criminología lo que está saliendo, en realidad recoge, amigos como Luis Ávila Linzán en Quito me preguntan a veces, Alfonsito, ¿qué es de esas publicaciones que tú tenías sobre criminología crítica? Y Ernesto Pazmiño dice que él estudiaba en APUSE, Pontificia Universidad Católica. Era, la profesora había estudiado una vaina, pero dice Ernesto Pazmiño que él estudió criminología con mis libros que eran de criminología crítica. Pues ese pensamiento que hoy se ha actualizado, porque además, miren, para no olvidar, en esa posibilidad, hay un espacio pequeño en mi oficina donde hay fotos con personas que yo le guardo mucha gratitud, mucho aprecio, mucha admiración. Tengo una foto con el profesor Luigi Ferrajoli, el padre del garantismo penal, el autor de Derecho y Razón. La Universidad de Cuenca, impresionante, es la Católica de Cuenca. Me invitó a Ferrajoli. Él era el orador central, pero como yo tenía en un paper, lo citaba Ferrajoli, y yo decía 1988, ojo, 88.
Y la primera publicación de Ferrajoli al español, como libro, Derecho y Razón, un libro casi en 1000 páginas, era de 1995, traducida por Terradillo Basoco, mi amigo Perfecto Andrés Ibáñez y otros más. Y el profesor Ferrajoli, después de la noche, le pregunté, imagínense, va a hablar el profesor Ferrajoli, yo estoy sentadito, me toca a mí hablar después. Y el profesor Ferrajoli va y se sienta en primera fila y yo me quedo impresionado, ¿no? A gran maestro que lo lleva a dar un paseíto por Cuenca, que es una ciudad preciosa de paso. Él se queda sentado y la noche que hablábamos en la cena, ¿cómo así se quedó? Le dije que era un honor. Me dice, tenía la curiosidad, porque él habla español despacio, tenía la curiosidad de saber cómo usted me citaba. Porque yo dije, a profesor Ferrajoli le debe estar extrañando que yo lo cite con una publicación de 1988, mi libro, yo decía, ya conozco al profesor Ferrajoli. ¿Por qué? Porque había dos trabajos que se habían publicado sobre derecho penal mínimo. El uno era en la revista Poder y Control de España, que la lideraban Juan Busto, Hernán Marzá Madrid, Roberto Bergali, de la Universidad de Barcelona. Y yo era el único ecuatoriano miembro de número de la revista. Entonces me la enviaron gratis. Y ahí por primera vez veo derecho penal mínimo. Como por primera vez veo un tema de criminología crítica y derecho penal, también traducido al español, publicado por el profesor Alessandro Barata, que después yo conozco muchísimo, por supuesto. Y el otro trabajo era en la Universidad de Costa Rica, la revista, me parece que es Pensamiento Penal. Entonces yo tenía esos dos trabajos, por eso yo conocía qué era el derecho penal mínimo. Como cuando el profesor Ferrajoli le dice, hablar de garantismo penal es hablar de los derechos humanos, no es otra cosa, no parece demasiado garantismo, no, ningún garantismo es excesivo. Guardo ahí, y yo tengo memoria fotográfica, es cierto, en la parte de abajo donde está con el profesor Ferrajoli está con el profesor Bert Schunemann, en el Perú. Dos trabajos míos se publican en el libro Homenaje a Schunemann. Tuve la suerte de conocerlo en universidades peruanas. Y Schunemann para mí es el discípulo más importante que ha tenido, el que probablemente es el penalista más importante en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, para mí, de habla hispana, don Luis Jiménez Azúa. No hay vuelta que dar. Pero en el mundo entero, para mí es el profesor Claudio Roxin. Gran penalista, gran procesalista y un experto en política criminal. Entonces, Schunemann fue alumno del profesor Roxin. Yo tuve la suerte de conocerlo también al profesor Roxin. Tengo una foto con él. Él mide como 2 metros. Yo me siento retaco, pero orgulloso con el profesor Roxin. Tengo una foto allí también, al lado de Roxin, tengo una foto con el profesor Gunther Jaco. Jaco es un poquito más bajo que Roxin. Él me tiene abrazado. Pues me tienen abrazado. Y luego tengo allí fotos con Raúl Zaffaroni, un montón. Alguna vez con mi esposa Sonia lo visitamos en Buenos Aires, en la UBA y en la Corte. Tengo ahí fotos con el Luis Gracia Martín, el jurista español, Enrique Bacigalupo Zapatero. Enrique Bacigalupo es argentino, fue magistrado en la Corte del Tribunal Supremo Español, formidable. Y él es bueno en procesal, pero tengo fotos ahí con Gonzalo D. Fernández. Raúl me dice que Gonzalo D. Fernández es el mejor penalista que tiene Uruguay. Ahí tengo fotos con Pepe Sáez Capel, magistrado argentino, con Luis Gracia Martín, jurista español, con un profesor José Antonio García Amado, que él no le gusta el neoconstitucionalismo, pero es muy agradable y es un jurista extraordinario. Y allí guardo, bueno, ahí está mi mamá al lado de los grandes juristas, y de paso a un lado tengo fotos con el profesor Miguel Carbonell, y también una muy importante con Francisco Muñoz Conde, uno de los más importantes penalistas vivos que hoy tiene España. Entonces, es una galería de fotos. Y en ese sector están mi esposa, está mi mamá Lilia, está mi esposa Sonia, está mi papá Hermógenes, todas esas fotos. Mi hija mayor, Sonia, mi hijo Alfonso, Leonelita, mi Tony, y están 2 de mis nietos. En esa galería, al lado de los penalistas más conspicuos, está también mi familia en fotos. Así que ese es un espacio muy querido de la oficina, don Carlos. Bastante bien, doctor, y pues muy halagador. Justamente, doctor, dentro de esto, los congresos internacionales en los que usted ha participado. A ver, mire, un jurista como Efraín Torres Chávez era un hombre magnánimo, generoso, porque hoy yo me encuentro, lamentablemente, ni perdería tiempo mencionándolo, el doctor Zavala no era un hombre egoísta, pero un hombre orgulloso de su talento,
Y él a veces me decía que para conversar había que saber con quién se conversa. Y alguna vez, no lo dijo así tan abiertamente, pero un día Raúl Zaffaroni nos invitaban para ir a un sitio. Estábamos los dos, trabajamos en el proyecto de Código Penal. Y yo le dije, Raúl, ¿vamos a ir? Y me dijo, no, porque es perder tiempo. O sea, prefería sentarse a conversar conmigo en Quito 4 o 5 horas en la calle Amazonas sobre, Raúl es erudito. Mire, si le contara una anécdota, porque a Raúl le entregaron las llaves de la ciudad en Quito en una ocasión. Y en la iglesia de la compañía en Quito hay un cuadro que Raúl le dice el apartheid criminológico. ¿Por qué? Porque a Raúl lo quería muchísimo el doctor Velasco Ibarra, por eso Raúl conoce mucho Ecuador, conocía más que el guía turístico Raúl. Entonces, en la iglesia en Quito hay un cuadro, ¿verdad? Y Raúl, el apartheid criminológico, él le puso ese título, un cuadro de la colonia. ¿Por qué? Fíjense que hay unos niños blancos, rubios, ¿ya? Ojitos verdes, ¿ya? Hay otros diablos, con gachos, con rabo. Entonces él me decía que esta simbología, el bueno es el español, son los ángeles, por eso es la parte criminológico. Y me decía, mira, los diablos, los negros, los indios, los mulatos, los mestizos, ¿verdad? Esas son las clases subalternas. Por eso Raúl decía el apartheid criminológico. Es impresionante, con él fui a ver un día el cuadro, vamos a verlo. Y en la iglesia de la comunidad, me parece Santo Domingo, en Quito, Raúl, le digo Raúl por el cariño que le tengo, se para frente a una pared vacía y el curita de la congregación le dice, profesor, dice, por acá vamos a seguir viendo. Sí, se queda parado, le dice, ¿le interesa algo? La pared estaba en blanco. Y Raúl le dice, ¿dónde está un cuadro precioso que es de tal época, que es de tal autor? No sé si era Capicar, en la época de la colonia, o Legarda. Y le dice, y Raúl le describe el cuadro. Se queda el curita muy, muy mayor, le dice, tiene razón, profesor, está en restauración. Ese es Raúl Zaffaroni, ese genio. Con él yo hablaba de filosofía, de religión, y he aprendido muchísimas cosas que no están en los libros. Entonces, disfruté con él de la amistad de los congresos. Efraín Torres Chávez no era un hombre egoísta. Él me llama y me dice, Alfonso, no había celular. Ahí, a la antigua, hay un congreso en Colombia. ¿Quieres ir? Le digo, si es posible, claro, viaja conmigo. Así que por primera vez yo voy a un congreso internacional llevado de la mano académica de Efraín Torres Chávez de Quito al externado de Bogotá. Ahí tengo la oportunidad de conocer al maestro Reyes Echandía, lo había conocido en Quito, ese gran jurista colombiano, pero ahí estaba Jaime Bernal Cuellar, Álvaro Orlando Pérez Pinzón, estaba otro notable jurista, Delgado, y hago amistad con un montón de personas. Conozco a Claudio Elenio Fragoso de Brasil, autor del Código Penal brasileño. Conozco a un profesor Paón Vasconcelos, presidente de la Corte Suprema de México. Y hay una anécdota interesantísima. Estaba el profesor Juan Busto Ramírez. Yo conocía que Juan falleció hace unos 3 o 4 años. Yo conocía que Juan era chileno. Yo le habían puesto, en el flyer le habían puesto español, proveedor español. Yo le decía a los del externado, a los jóvenes recién graduados como yo, le decían, no, Juan Busto es chileno. Tú estás equivocado, Zambrano. Era noche, después de la conferencia de Juan de la clase, nos acercamos a conversar y él dijo, oh, ¿cómo están? Él hablaba muy a lo español. Dice, buenas noches, dice, ¿en qué puedo servir? ¿En qué podemos conversar? Hablaba típico español. Entonces, le dicen los colombianos jóvenes, es que Zambrano dice, doctor, que usted es chileno. Dice. Qué equivocado que Zambrano. Y me queda mirando Juan y me dice, disculpa, dice, ¿cómo te llamas? Alfonso, le digo. A ver, Alfonso, o sea, tú estás convencido que yo soy chileno y no soy español. Le digo, usted no es español. A ver, cuéntame un poco, ¿qué sabes en mi vida? Le digo que usted, por su formación de izquierda, en la dictadura, a la caída de la dictadura de Pinochet, usted tuvo que salir del país. Usted estuvo por Centroamérica, después llega a Argentina y en Argentina lo toma preso la dictadura militar. Y la dictadura militar chilena quería a usted llevarlo a Chile.
y usted era una de las personas que estaba en la lista para llevarlo al estadio de Santiago y fusilarlo. En realidad que se quedó pensando, recordando Juan, tanta experiencia, le dije, usted estudió en Alemania, fue alumno de Hans Belzel en la Universidad de Bonn y de Armin Kaufmann, y luego usted va para la Universidad de Barcelona. Y cuando hay el problema en Argentina, su tutora, su profesora Kaufmann, Hilde Kaufmann, que era plenipotenciaria de Naciones Unidas, llegó a Argentina y consiguió que Argentina lo ponga libre y se lo llevó a Alemania. Y le dije, usted publicó la traducción, me parece que la 20ª, de la obra ecuménica de Belzel, el derecho penal, la parte general, en editorial Nacimiento de Chile. Y su tesis doctoral es sobre culpa y finalidad, publicada también en Santiago. Y le digo, y recuerdo de lo que yo he podido revisar de usted, que la parte especial del Código Penal chileno, usted la comentó con los profesores Grisolía y Politov. Usted es chileno, no es español. Me dijo, correcto, Zambrano, tienes toda la razón. De allí nace una amistad increíble con el profesor. Además que los colombianos me han dicho, Zambrano, ¿qué apostamos? Vamos al Tequendama. A ver, una botella de guardentico. Le digo, doblemos la apuesta. 2 botellas, dos botellas. Tuvieron que pagar ellos las 2 botellas y comimos allá ahí en el Tequendama. Pero esa experiencia hay en los eventos y la posibilidad, imagínense después de ese momento, la amistad con Juan Busto Ramírez. Increíble, increíble. Entonces, eso en Colombia. Pero en este evento conozco a damas, las damas como Lolita Nillar de Castro y Rosa del Olmo, grandes criminólogas venezolanas. Rosa del Olmo era socióloga, no quería mucho a los abogados. Rosa del Olmo tenía 2 doctorados en sociología, uno en Cambridge y otro en Oxford, 2 doctorados en sociología. Ella no le paraba mucha bola a los abogados, dice, los abogados hablan cualquier tontera, me decía el Juan. Entonces, pero Rosa le gustaba conversar, me dice, tú tienes otra idea, por eso este libro que está saliendo, he retomado un prólogo de una publicación que hace Rosa. Y una cuestión, ella era re ultra izquierda, re ultra zurda, en la época que Venezuela era la época de la bonanza petrolera en Venezuela. Estoy hablando de los años 1980, el año 84 se desploma la moneda. Los profesores venezolanos cada 2 años cambiaban de carro y se iban a comprar, charteaban un avión para comprar víveres en Miami, era más barato en Miami y mejor calidad que los productos venezolanos. Esa era la bonanza de Venezuela. Pero luego le llega un momento duro, ¿verdad? Se bolivarizan los sueldos. Y Rosa, un día me dijo, yo conversaba con la profesora Luis Chile, en uno de los congresos tantos que tuvimos, que ella trabajaba para el Departamento de Justicia y estaba en Washington. Y Rosa me dijo, no, ¿qué conversa con la Luis Chile? Digo, si esa gringa es una agente de la CIA, anda aquí infiltrada, porque aquí hay movimientos de izquierda. Pero la Chile conversaba bien. Pasó el tiempo y una ocasión Rosa, no había pues como el fax después, no sé si había fax, pero no había pues el correo electrónico. Y me escribe Rosa y me dice que no me había podido contestar una carta porque se había ido para Estados Unidos invitada a dar una conferencia por Luis Chile al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y yo después cuando le encuentro a Rosa le digo, pero Rosa, ¿cómo que te fuiste a Estados Unidos? Si tú me decías que cuidado, que todos los gringos son infiltrados, que son agentes. Me dijo, chico, mira, el coloniaje de la moneda, me dijo, el coloniaje de la moneda. Charles, como yo le decía con mucho cariño, como la vieja jodía mucho, que la llevaron los gringos que le dé clase, le pagaban una cantidad de dinero impresionante. Y entonces, fíjese, con ambas aprendí mucho. Conocí a Marco del Pong, allí un argentino, y me dice, ¿vos qué querés, Zambrano? En el año 85. Le digo, necesito revisar material, pero vos revisabas tantísimo, tu ponencia tiene muchas citas de autores. Sí, pero quiero saber más. Yo soy autodidacta, quiero que me ilustres más. Estábamos con Marco del Pont, Luis Rodríguez Manzanera y Rosa del Olmo en el apartamento de Rosa en Caracas. Entonces Marco del Pont me dijo papel y lápiz. Y me dictó la revista del Externado de Colombia, la Nuevo Pensamiento, recuerdo yo, de Medellín, la Criminalia de México. Yo he tenido oportunidad de Criminalia de México de publicar 2 trabajos, es un honor en realidad. Me dijo la de la Complutense de Madrid, la Doctrina Penal y Nuevo Pensamiento Penal de Buenos Aires. Y no eran muchas revistas. Me dijo, estas son las revistas más importantes que hay. Yo comencé a buscar las revistas y algo que me decía Marco del Pont, yo siempre lo repito, de paso, para no perder la idea, yo le digo a mis alumnos,
En mi experiencia de clase, después de tantos años, sigo siendo activo y gracias a Dios estoy bien del cerebro. Tengo una recuperación por otro tema, pero de la cabeza bien. Yo le digo a mis alumnos, mis clases tienen 7 componentes. Y maestría. A ver, el primer componente son los trabajos en los libros de amigos y mis propios libros. Segundo componente, los trabajos monográficos de amigos y los míos. El tercer componente sería el quinto componente, los videos que tengo. Estoy llegando a 210 videos en YouTube, que es bastante. Y los videos de mis amigos, son 6 componentes. Y el séptimo componente es la clase, la conferencia magistral. Entonces, en realidad, cuando hay mucho material, y usted conoce mi página web, que es enorme, los españoles dicen que no es una página web, sino que es un portal, que la sigo alimentando, no hay propaganda para ninguna empresa, pero prefiero mantenerla en ese nivel absolutamente académico. Entonces, lo que yo he hecho es realmente sacarle provecho a toda esa experiencia de vida, de congresos, de publicaciones, y yo admito algo, que ustedes me preguntaron, ¿cómo es posible que ha podido usted publicar tanto? Yo le digo, me he convencido que publicar es un don. Es un don. Yo soy hombre que cree en Dios y le digo con una reflexión muy sencilla. Creo mucho en Dios. Yo soy sobreviviente de cáncer. Soy sobreviviente de COVID. 2 rounds me he dado con el COVID, ¿eh? En diciembre y en enero. Y sigo en actividad. Entonces, ya después de todas estas experiencias, el resto que uno sigue viviendo, superviviendo, todo es ganancia ya. El tiempo hay que aprovecharlo. Por eso yo acepto los conversatorios, me mantiene muy activo. Yo le digo, yo tuve el privilegio, me casé, mi esposa cuando nos casamos estaba muy joven, 16 años y medio. Yo tenía 22 años, ella es psicóloga. Cumplimos 50 años de matrimonio con Sonia Mahurma Vidal Celi. Entonces yo le hago broma, ¿no? Pues después de 50 años, yo le digo, yo voy a cumplir apenas. Ya prescribió todo, tengo derecho a la libertad. Yo me dice, bueno, háblate de la casa, ¿cuál es el problema? Y llévate alguno de los perritos. Entonces, yo he disfrutado mucho de la compañía de mi esposa. La tolerancia en el sentido de que a veces las amigas de ella le decían, oye, y Alfonso se fue de viaje a otro congreso. Yo viajaba 2 o 3 veces en el año a congresos internacionales. Generalmente lo hacía solo porque en muchas ocasiones me pagaban el pasaje, si no yo tenía que financiarme, a veces me pagaba la Universidad Ecuatoriana. Pero ya después, en los últimos años, yo ya le decía a Sonia que me acompañara. Además, ya mis hijos habían crecido con 4 hijos, ya todos mayores, son 4 nietos, 3 en Miami y uno que es chileno. Mi hija la mayor vive en Chile. Tener una familia es importante, porque la familia, el Valladares es el soporte que está allí al lado. Y sin la familia yo pienso que nada sería posible en la vida. Y hablando de familia, mi papá Hermógenes, de una disciplina espartana. Mi papá falleció en el año 2009, falleció de 85 años. Mi mamá Lilia me tuvo a los 16 años y medio. Mi mamá va a cumplir 90 años. Fue una lucidez mental impresionante. 2 anécdotas de mi papá. Un ejemplo de honradez. De honradez. Yo tenía 6 años. Vivíamos en La Libertad, en Salinas. Yo fui a comprar unas revistas. Y el señor, yo tengo 6 o 7 años, yo le compraba a mi papá, de ese tiempo era la Selecciones, la Billy Graham, la Times, alguna otra revista. Él era un gran lector, no era un hombre de una gran cultura, pero un hombre muy educado, muy lector. Y yo me compraba, pues por ahí no sé, compraba algunas revistitas de cómicos. Y yo regresé a la casa sonriente y mi papá me preguntó, ¿qué pasó que te noto alegre? Yo, un niño de 6 años, le dije, mira, don Eusebio, que es el que vendía el periódico El Universo, la lotería y esta revista, don Eusebio se equivocó en el vuelto. Don Eusebio creyó que yo le había dado un billete de más denominación, de a 10, y era de a 5, de 5 sucres. Entonces, hace 66 años, 67 años. Entonces le digo, ¿y qué pasó? Que don Eusebio me dio 5 sucres más. Me dijo, hiciste mal. Yo tenía 6 años. Me dijo, te regresas donde don Eusebio y le dices que se equivocó en darte el vuelto. Yo sugeriría que le pida disculpas. Pues no quiere pedir disculpas, no lo haga. Pero dile, don Eusebio, usted se equivocó. Aquí está su billete de a 5, que es suyo.
Ese ejemplo es un ejemplo para toda la vida. Yo tenía 6 años y mi mamá, la disciplina, inculcándome el estudio. De 3 hermanos, Marco falleció cuando tenía 50 años, Pepe Domingo el tercero cuando él tenía 48 años, yo soy el mayor. Hay una diferencia de 2 años con Marco y 3 con Pepe. Pepe falleció 48 años, Marco de 50, yo tenía para ese momento 53 años, 54. Pero mi mamá tenía una disciplina, era conmigo, terrible. No me dejaba dormir hasta que yo no me aprendía las tablas y las lecciones de memoria, me daba una regla en los dedos. Entonces me daba chance para que vaya a jugar pelota que me gustaba mucho, disfrutaba con mi primo Marco Raúl, con mi primo Marco Raúl y mi primo Javier Gustavo, ahí cerca de la casa donde vivíamos. Pero mi mamá era una disciplina espartana, me tomaba las libretas, no era mi papá, mi mamá. Y entonces alguna vez yo recuerdo, he llorado con la libreta, tenía como 20 materias, tenía 18 o 20, tenía un 19 y tenía por ahí un 15. Mi mamá cogía la libreta, me la enseñó, me dijo, ¿y por qué tienes este 15? Yo me puse a llorar. Le fui a decir a mi papá, mire, en lugar de felicitarme, me reta por el 15. Ah, le digo a tu papá. Y yo una vez, la quiero muchísimo a mi mamá, le digo en broma, mamá, le digo, ¿usted por qué era conmigo tan exigente? Mi mamá es muy generosa, me dice mentiras. La primera que me dice, porque era el hijo que más quería. Ah, le digo, me vas a hacer llorar. Tú sabes que eso no es verdad, tú querías a todos por igual. Me dice, pero ¿sabes qué? Yo notaba en ti esa capacidad y yo quería que tú seas el mejor, no solo de mis hijos, el mejor estudiante. Y por eso te cuidaba mucho y cuidaba tus tareas. Le digo, mamá, pero me hubieras querido un poquito menos, me daban menos látigos y nos recordamos más tranquilos, se ríe. Me dicen, no seas ingrato. Cuando vengo te encuentro leyendo. Sí, es una cantidad impresionante de libros de mi mamá. En las últimas ediciones de mis libros, 2 libros que se presentaron en la Católica, en una sola tanda una noche, y en otra tanda se presentaron 3 libros del estudio introductorio del Código Orgánico Integral Penal en una sola tanda. En ambas presentaciones mi mamá viuda vino y se tomó unos vinos allí. ¿Y sabe qué me dijo? Debieras ser agradecido, porque esa disciplina que tú tienes para el estudio, yo te la inculqué. Así que, mijito, no me reclames. Dime, mamá, gracias. Son anécdotas interesantísimas, ¿verdad? Sí, de familia, de mamá, de papá. Pero era importante no perderlas en este momento, don Carlos, que para mí es muy emotivo además. No hay todos los días posibilidad de entrar a un confesionario como este académico, por supuesto también. Agradeciéndole muchísimo por permitirnos justamente hacer este programa sobre su vida, doctor. Ahora que ya nos ha comentado de sus amigos académicos y nos ha comentado de la vida familiar íntima de Alfonso Zambrano Pasquel, como abogado litigante, ¿cómo se ha desarrollado Alfonso Zambrano Pasquel con toda esta experiencia hablada? Mire, todos los días comparto experiencias. Y justamente ayer escribí a un abogado joven, porque me decía que él tiene una defensa interesante, que él quería argumentar sobre el error de tipo, una cuestión como esa. Porque yo subí recién, Carlos, y yo le compartí a usted si hace docencia o a sus amigos, le compartí 3 videos últimos, que son casi 6 horas de clases, que es de un diplomado, donde analizo temas de recursos, sistema interamericano, el abuso con la prisión preventiva, lo que es cotidiano y motiva los comentarios. Y yo le dije a este abogado, mire, en mi página web están mis manuales, ahí usted puede encontrar el tema del error de tipo y el error de prohibición. O sea, por lo general yo nunca me aparto de una consulta, de un criterio o de enviarle material, información. En mi página web hay más de 20 libros míos en formato digital sin costo alguno. Entonces, yo comparto la experiencia porque es interesante compartirla. Además, haber litigado toda la vida. Yo empiezo a litigar en 1975 cuando tenía 26 años y me tocó litigar incluso con algún abogado de mucho fuste, mucho prestigio, había ganado un premio internacional en México. Y este abogado, como anécdota, la hijita de él, excelente estudiante, había sido mi alumna en la Universidad Católica, y él como abogada, y el hijo de él era un mal alumno, había sido mi alumno en la Universidad Laica. Con este doctor tuvimos un encontronazo en ese proceso. Pues yo hice una defensa muy técnica por la interrupción del nexo causal,
como yo soy autodidacta, y esto debe estar aquí en la biblioteca en la casa, para determinar que había una interrupción del nexo causal por el tiempo que había mediado entre las elecciones y la muerte, yo acudí en esa época a Simonín, autor francés, Samuel Gajardo, chileno, Nerio Rojas, argentino, Uribe Cuella, colombiano, y Torres Torrija, mexicano. Era mi artillería de medicina legal. Ahí he estudiado yo lo que no había estudiado en la universidad. Y fue una defensa exitosa. Primer nivel condenaron a quien yo patrocinaba. Segundo nivel le ratificaron la condena y la Corte Suprema, está publicado en la Gaceta Judicial. Es un caso que yo defendí a los 26 años. Reconoció que había la interrupción del nexo causal y lo absolvió a don Manuel de los Santos Navarrete Álava, después de 8 años de pelea. Entonces, es una anécdota interesante a los 26 años. Luego hay una serie de defensas que incluso para 1980, época del presidente Rondós, yo tengo la posibilidad incluso de vincularme, hago amistad de lejos y luego de cerca con el abogado Abdalá Bucarán Ortiz, cuando era intendente del Guayas, no presidente. Entonces, Edmundo Briones Llona, un abogado que había sido mi alumno en otra universidad y muy amigo de Abdalá, con él hacían atletismo, me preguntó si me interesaría hacerme cargo de unos procesos que ya tenía Abdalá por las continuas disputas con el CBP del tío Hassan Bucarán. Entonces, surgió una amistad que se mantiene hasta ahora, que de paso, alguna vez me preguntaba alguien, ¿y nunca quisiste incursionar en el ámbito político? Le dije, no. Abdalá es una de las personas que me propone en el año 82, 83 que yo sea candidato a diputado. Entonces dice, Millaña El Cita va en primer lugar, mi compadre Fausto en segundo. Ese año Abdalá sacó 5 diputados. Y me dijo, tú vas en tercero, brother, como él me dice, brother. Y dije, te agradezco mucho. Ah, te has engañado mucho. Me dijo, no he pensado en hacer actividad política. Y lo conocí a Abdalá, hay una buena amistad. En el año 1991, yo tuve la oportunidad de conocerlo y viví al lado de él 14 meses al ingeniero León Febres Cordero, que había sido presidente de la República del 84 al año 88. Esas defensas a veces a uno le marcan la historia, porque cuando yo era como abogado litigante, yo había defendido a 2 personas a las que el presidente Febres Cordero era desafecto, las perseguía. Entonces, conmigo no tenía ninguna amistad. Y en el año 91, Jaime Nebuzaya, a quien yo aprecio y lo quiero muchísimo, le dijo, León, quien debe defenderte es Alfonso Zambrano. No lo conozco, me dijo. Pero bueno, trátalo. Así que fui a verlo. Yo vivía al lado de León Febres Cordero 14 meses en mi vida. Mire, él me dijo, quiero que usted sea mi abogado a tiempo completo. Y yo le dije, pero yo vivo la profesión. Vea, doctor, lo que yo le puedo pagar, que es lo justo, que es lo necesario. Y sobre eso una ocasión me preguntó Carlos Vera, en vivo, 17 minutos al aire. Me dijo, a ver, hay una pregunta que usted no me va a contestar, yo nunca dejo de contestar, don Carlos. Pero esta no, esta sí le voy a contestar. A ver, ¿cuál es la pregunta? Le digo. En vivo aquí en el Cerro. ¿Cuánto le pagó Febres Cordero por la defensa? ¿Cuánto? Ah, no me va a contestar. Sí le voy a contestar. ¿Cuánto le pagó? Me pagó exactamente. Me pagó exactamente lo justo, lo que tenía que pagarme. Después me dijo, tú eres más torero que Mandolete. Pero ¿cómo me vas a preguntar cuánto me pagó? Me pagó lo que era justo, le digo. Y entonces Febres Cordero me dijo, le voy a pagar yo lo justo. Con lo que yo le voy a pagar, usted va a poder vivir, mantener su familia y va a poder ahorrar algo de dinero. Pero usted va a ser mi abogado a tiempo completo. Viví 14 meses al lado de él. Aprendí a conocerlo en la dimensión humana, él, a veces visceral, pero un hombre de una gran ternura, ¿ya? Y como amigo a muerte. Entonces, pero fíjese, para no concluir la historia, cuando yo quise ser fiscal general en el Ecuador, Febres Cordero no me quiso apoyar, después que yo había sido el abogado de él. ¿Quién sabe por qué, don Carlos? Porque le dijo algo a la persona que le pidió el apoyo. Tenían la mayoría de la bancada. Mire, hay un pequeño gran problema. Es un gran jurista, lo aprecio y lo quiero mucho. Le guardo mucho cariño. Pero hay un gravísimo problema. Alfonso es inmanejable. Inmanejable. ¿Tú me aseguras que él va a aceptar algo que yo le pida? Yo, ¿qué le digo? Que no necesita pedirme lo que sea justo. Yo lo haría. Pero él sabe bien que si me pide algo que es indebido, nunca lo haría. Y entonces me dijo que no podía apoyarme. Le dije, está bien, no pasa nada. Y después tuve la experiencia grata de poder
sumarme a la defensa del presidente Rafael Correa Delgado, que yo lo conocí en la Universidad Católica porque había sido profesor de mi hija Sonita, él en la Facultad de Economía, el profesor muy joven. Fue una defensa muy importante. Yo creo que le he enviado en formato digital el libro. Pero Paco Muñoz Conde me dijo, es que ese no es un caso, Alfonso, no es un caso jurídico, es un caso político. Entonces, pero fue una defensa, ese libro, que son reflexiones mías sobre el caso Soborno, eso es muy importante porque tiene temas de teoría del delito, temas de teoría de la prueba, temas de recursos, temas del sistema interamericano de derechos humanos. En realidad se hizo un acopio de experiencia y fue una gratísima experiencia junto a abogados jóvenes como Fausto Jarrín y el doctor Carlos, luego me acuerdo el apellido, que yo igual con él converso bastante, pero de esas experiencias que le da la vida, entonces deja marcada una huella. Pero mire, don Carlos, yo fui el primer abogado defensor de los señores Isaías en el caso Filampá, del año 2000 hasta el año 2004-2005. Toda la defensa y toda la prueba de que habían pagado con los bienes, la dación en pago, fueron practicadas durante el tiempo en que yo fui abogado de ellos. Hay 2 libros míos publicados también como experiencia en esa saga de libros de práctica. Mire, lo que pasa es que en esos casos problemáticos, conflictivos, que van no solo de lo técnico, lo jurídico, sino también a lo político, penosamente aparece más de una persona que se resiente, mire, cuando después que yo defiendo a Félix Cordero, hay una persona que había sido ministro de Estado del presidente Borja, ¿ya? Y esta persona me mandó a pedir con un compadre la posibilidad que yo lo defienda porque estaba acusado de una investigación por peculado. Y yo le dije, ¿y por qué fulano de tal no me lo pide a mí si siempre nos hemos saludado? Él me dice, es que él cree que tú estás resentido con él. ¿Por qué razón? Porque él en la universidad, él era un profesor más viejo que yo, dijo, inexplicable que Alfonso Zambrano con esa formación progresista y de izquierda esté defendiendo a la ultraderecha, que fue el Cordero, un reaccionario. Yo no le entiendo a Alfonso. Y hasta me quitó el habla. Yo digo, mejor, no menos, no le hablo. Y termino yo siendo abogado de él. Y ese compadre me dijo, hermano, ¿cree que tú estás resentido? Yo no me he resentido, hermano. Porque además, si él me busca a mí como abogado y con él no hay ningún compromiso, me va a pagar y me va a pagar el honorario justo. Y me pagó bien. Y terminó absuelto. Entonces hay la gratitud con él y con los hijos. Uno de ellos fue mi alumno, ¿verdad? Pero fíjese, personas que se resienten porque usted defiende a fulano de tal. Pero es que esa es la vida del abogado que es litigante y un defensor. Yo soy defensor y litigante de tiempo completo, más de académico, más de escritor. Pero la vehemencia que a uno le da la posibilidad de defender no se la dan los libros. Y es lo que yo conversaba con Luis Gracia Martín, le decía, Luis Gracia medio malcriado. Y a veces ya cuando se ponía efervescente, yo le decía, entre los dos hay una pequeña gran diferencia. Me dice, ¿cuál es la diferencia? Que le dije yo, tú en tu vida, y era con otra expresión más grosera porque era grosero, nunca te has parado en un tribunal, nunca has defendido a nadie. Tú no tienes idea de lo que pasa en los tribunales. Y está bien lo que estudia en los libros, pero yo tengo una vida más importante porque yo en mi vida he sido toda la vida un defensor penal. Con los altibajos que da la vida, por supuesto que sí. Y en todos los casos no es que usted le dan la razón. Yo siempre digo cuando alguien me consulta, yo no le ofrezco nada porque el día que yo aprenda a adivinar la suerte, cambio de profesión. Me voy a un circo, ¿verdad? Me pongo un turbante con una bola. Lo único que yo le puedo asegurar es lo siguiente, que usted tendrá la mejor de las defensas posibles. Nada más. Nada más. El principio de honestidad es el que siempre debe reinar y reina en usted, doctor, y los que tenemos la oportunidad de conocerlo sabemos cuál es. Justamente toda esa grandeza de vida que usted ha tenido, pues esa bondad de transmitirlo a través de este medio, doctor. La pregunta acá final es, ¿qué le falta por hacer al doctor Alfonso Zambrano Pasquel? Hacer vida política no. Yo recuerdo que en una ocasión Félix Cordero sentaba en la casa, yo viví 14 meses al lado de él. 14 meses iba de mañana a 8 de la mañana y salía a 12 de la noche. Y me dijo, ¿qué mira, gordito? Él hacía las listas a mano, ¿no? Veía a los diputados, candidato a diputado. Yo vi la lista y le digo, ¿por qué te me arrugas? Digo, y yo le marqué 2 nombres, ¿no?
Digo, pero estos son delincuentes de verdad. El hecho que tengan radio no es ninguna patente de esfuerzo. Digo, no puedes poner gente de mejor nivel. Entonces se puso, fuera, medio molesto, se volteó. Él metió ese año 8 o 9 diputados. Me dijo, a ver, tachó, te pongo quinto en la lista. Ya. Le dije, no, yo no le dije eso a usted para que me ponga en la lista, sino para que ponga mejor calidad de eventuales diputados. No, entonces ya en la vida política no. Intenté ser fiscal general, las condiciones no estaban dadas. Tal vez que me falta consolidar. Tengo publicaciones pendientes. Y una muy importante es mi derecho procesal penal, en la línea de ser muy voluminoso con mi otro libro de derecho penal. ¿Qué me falta más? Bueno, yo pienso que sí le he dado el tiempo a la familia, a mis hijos, cuando he podido a mis nietos, aunque mi esposa dice que yo he compartido también desde mi vida con lo académico y lo demás, pero tal vez sabe que me puede faltar, y este es el momento, de decirle gracias, no solo a la vida, gracias a Dios, a todas las personas que durante toda mi vida me acompañaron, mis padres, mis hermanos, mis primos, a esa cantidad impresionante de quienes pudieron ayudarme en las publicaciones de los libros, a personas como usted que tiene la bondad de entrevistarme y darme un espacio dentro del espacio que ustedes tienen. Yo creo que eso es importante. ¿Qué me falta? Seguir diciéndole gracias. Gracias a la vida, gracias a los amigos, gracias a la familia, gracias a todos. Y hoy, especialmente, muchísimas gracias a usted, don Carlos. Nosotros en este medio de comunicación que usted pueda compartir su vida un poco más íntima, más humana con nosotros. Agradeciéndole nuevamente por su presencia, doctor, le dejo con sus palabras finales a la ciudadanía. Bueno, las palabras finales es que mientras Dios me mantenga con vida y con la lucidez, seguiré siendo activo en el ámbito de la consulta, la asesoría del litigio, seguiré siendo activo como docente, seguiré siendo activo como académico cuando ya se pueda volver a viajar, seguiré siendo activo en las publicaciones, que tengo algunas todavía pendientes, y seguiré siendo activo en la posibilidad de intercambiar y seguir compartiendo experiencias, más que sabiduría. Bueno, puede ser que la experiencia da sabiduría también. Y no hay que mantenerla para sí, para su adentro. Hay que compartirla. Y entonces, ese es el compromiso y son las palabras finales. Seguir compartiendo experiencia y, por supuesto, también conocimiento. En eso, don Carlos, y le reitero mi reconocimiento. Que nos ha permitido, pues, justamente conocer mucho más allá que el gran jurisconsulto, el gran catedrático, el gran maestro. Nos ha permitido conocer ese lado humano. Gracias a usted. Muy gentil. Hasta pronto. Entonces, bien, buenas noches. Me retiro.